Buenas noches. Naypal, buenas noches. Samantha. Sí, te escucho. Ya, ¿cuántos están ya inscritos ya, Samantha? Ya, bueno, vamos a ver lo que es. Bueno, antes que nada, buenas noches con todos. Aló, ¿se me escucha? Bueno, antes que nada, como les decía, buenas noches con todos. Vamos a ver lo que es en esta oportunidad historia clínica como la primera clase que ya hemos visto ya. Bueno, colocamos acá la fecha, la hora, la historia clínica, cama. Pero antes que nada, convendría hacer un comentario por qué la historia clínica esta y por qué no la tipo medicina, ¿no? Generalmente en las historias clínicas tipo medicina son historias un poco más detalladas, más minuciosas, se le extrae al paciente datos mucho más pequeños. En cambio, esta es una historia clínica donde prácticamente tratamos de abordar lo máximo que nosotros podamos brindar, porque, por decir, ¿no? Por decir, una paciente ha arrancado con su trabajo de parto en la noche o en la madrugada a la 1, a las 12 de la noche y a las 10, 11 de la mañana va a tener su parto. Y al día siguiente, cuando le pasemos visita, ya le estamos dando de alta. Ese es uno. Dos, del 45 al 48% de pacientes que se mueven todo el hospital, prácticamente del 100% de pacientes que se mueven en el hospital, prácticamente 45 a 48 pertenecen a ginecobstetricia. Con eso ustedes ya se pueden dar una imagen de cuánto es la cantidad de pacientes que movemos, ¿no? En virtud del cual es importante que tengan esos datos primigenios y que también nosotros estamos hecho una historia que sea ágil, rápida de llenado y podamos sacar lo más importante de la paciente. En virtud del cual esta historia clínica, como ustedes podrán ver, es una historia clínica fácil, sencilla, que en menos de 10 minutos nosotros la podemos llenar, así de simple. Entonces, en virtud del cual vamos a hacer lo que el desarrollo de este tipo de historia clínica. La ginecobstetricia nunca se va a separar en sus inicios, nunca. En otros países, como la Argentina, donde ya ginecología y obstetricia se han independizado. Acá también ustedes ya son una nueva camada, donde ya ginecología lo están viendo por una parte y obstetricia la están viendo por otra parte. Ginecología es una rama, obviamente, de la medicina, pero que preferentemente nunca se va a separar, porque los dos tratan de la parte tanto de genitales externos, internos, pero también trata de la parte fisiopatológica que tiene cada ya entidad, un tanto intrínseca al inicio, pero ya a posteriori un poco aperturada, ¿no? Entonces, como vuelvo a reiterar, en algunos países ya se hace la especialidad de ginecología con todos sus subespecialidades, llámese tumoral, llámese endocrinológica, llámese ecográfica, llámese de tipo inflamatorio, de tipo abdomen agudo quirúrgico. Y la obstétrica
que también tiene un inicio intrínseco con ginecología, pero ya se maneja desde el punto de vista relacionado al binomio madre-bebé, madre-niño o madre-producto de la concepción. Y dentro de esto también tenemos nosotros nuestras subespecialidades, como por ejemplo infertilidad, una cosa que se le está dando bastante importancia en estos momentos, la medicina fetal, en la cual se realiza bastantes parámetros, mediciones, tanto arteriales, tanto morfológicas y tanto presuntivas y de descarte de determinadas patologías existentes vía ecografía. Por eso se dice que entre las 11 y las 14, las 13.9 semanas se toma la ecografía genética y a las 24 semanas se toma lo que de las 22 a las 24, la ecografía morfológica. Entonces, como les decía, tienen pues sus bemoles, sus diferencias de sus diferencias eh, eh, independientemente una de la otra, pero también al mismo tiempo intrincadas una con la otra. Al inicio, el inicio del embarazo es compartido por ambas especialidades. Entonces, en algunos hospitales tipo Rebagliati, tipo INEM, la parte profesional ya se ha separado ya. Hay un servicio de ginecología y hay un servicio de obstetricia, con personal ya, digamos, permanente. O sea, ya no hay la rotación que nosotros hacemos normalmente, ¿no? Antes de la pandemia nosotros teníamos una rotación pues de 2 meses en maternidad, 2 meses en gineco, 2 meses, y éramos 10 ginecólogos, 5 para ginecología y 5 para maternidad, y pasado 2 meses o 3 meses se rotaba al revés, ¿no? Y manejamos las dos especialidades o subespecialidades. Pero ahora, como les digo, solamente en el Rebagliati y en el Almenara son hospitales que ya se han dividido desde el punto de vista, digamos, funcional. Pero bueno, empecemos con lo que es, dada esta introducción, empecemos con lo que es la historia clínica ginecobstétrica. La primera parte, como ustedes verán, coincide todo lo que a todas las historias clínicas se pone. Dentro de los datos generales del paciente tenemos estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente, domicilio, lugar de procedencia, costa, sierra y selva, procedencia de dónde, la escolaridad y la ocupación. Esto, por supuesto, ustedes mejor que yo lo saben, porque ahí es donde se ve que hay determinadas patologías predominantes por la edad, predominantes por el lugar de procedencia, predominantes por, por el trabajo que realizan, ¿no? Y también predominantes porque de alguna u otra forma hay características típicas de determinadas enfermedades y que lógicamente estas enfermedades se colocan se ubican en determinado grupo etario, ¿no? En virtud del cual, pues obviamente que si un pacientito viene de la sierra, de la selva, vamos a pensar que tiene parasitosis, gran parte son anémicos. En el caso de los solteros, si son jóvenes, despiertan a la vida sexual, despiertan al alcohol, por qué no decir hasta las drogas, a la mala noche, a las malas y a las buenas compañías, el abuso de la actividad sexual y terminan en TBC. A pesar de todos los gastos ingentes que hace el gobierno, a pesar de todo ello, seguimos teniendo la TBC. Y eso, ¿quién vamos a ver? En las personas jóvenes. Y así por el estilo. Igualmente la escolaridad es importante porque cuanto más educación tenga la mujer, obviamente va a ser más consciente
¿no? Va a ser más consciente de la integridad corporal que tiene. Si está embarazada, va a acudir a mayores controles prenatales. Si no tiene una escolaridad o es muy joven o es capaz hasta una niña, acordémonos que el Perú tiene récords históricos mundiales, como es esta chica de apellido Medina, no me acuerdo en este momento el nombre, que es el récord mundial a nivel de maternidad. A los 5 años y medio fue mamá. Ya, obviamente que ha debido de haber, obviamente que ha debido de haber un desorden hormonal que le ha producido a los caracteres sexuales primarios, se le ha agregado los caracteres sexuales secundarios y obviamente eso ha hecho que esta niña, probablemente producto de una violación, haya sido mamá y es un récord mundial y así por el estilo. Pero bueno, sigamos con la presentación. La enfermedad actual, muchachos, la enfermedad actual es de cómo viene la paciente, cómo viene, en qué estado viene, cómo se presenta la paciente, ya sea en consultorios, ya sea en emergencia, o ya sea, qué sé yo, en interconsulta, cómo la encuentran ustedes y demás cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque lo más importante de esta enfermedad actual es que la paciente viene con una determinada sintomatología y de preferencia hay que colocar con las mismas palabras que la paciente viene. La paciente puede venir y decir, doctor, doctora, desde el día de ayer he hecho un esfuerzo y tengo sangrado por la vagina. La paciente no les ha dicho que he hecho un esfuerzo y tengo una ginecorragia. Y ustedes no van a poner así. Tienen que poner lo que la misma paciente les manifiesta a ustedes. La paciente puede estar gestando y de pronto les va a decir, ¿sabe qué, doctora o doctor? Yo estoy embarazada desde hace 2 meses, pero el día de ayer he tenido relaciones con mi esposo y a la medianoche empieza a tener sangrado genital. Con esas solas palabras, con esa sola identificación que ustedes le van a hacer a la paciente, casi ya tienen de un 50 a un 70% hecho el diagnóstico. Si en el segundo caso que les estoy poniendo a ustedes de ejemplo, lo primero que van a pensar que es embarazo, que la paciente está gestando. Si una paciente menopáusica viene y refiere sangrado a las relaciones sexuales, obviamente, ¿en qué van a pensar, muchachos? Cáncer. Muchachos, por si acaso, traten de ser participativos. Si quieren hacer algún tipo de pregunta porque no la entendieron o porque no está tan clara la explicación, me interrumpen, lo aclaramos y continuamos con la clase, no hay problema. Pero también si hago una pregunta, traten de contestarla. Y si se equivocan, no se preocupen, todos nos hemos equivocado. Ya les he dicho en reiteradas oportunidades, solamente Dios y los imbéciles nunca se han equivocado. Entonces, la paciente puede decir, doctor, yo siento que cada vez que le hago una fuerza, cada vez que me ocupo, siento que me quiere salir algo por la vagina. Siento un bulto. ¿En qué vamos a pensar? En una distopia genital. Doctor, siento el bulto y aparte de ello, apenas me río, se me escapa la orina. Ya estamos ya en nuestra mente, ya estamos pensando, es una distopia genital más incontinencia urinaria. Doctor, cada vez que tengo relaciones sexuales, me sangra.
podemos pensar en un SEA de cervix. Doctor o doctora, sabe que yo estoy embarazada, tengo 35, tengo 7, 8 meses y he sentido que me estoy haciendo como pis por la vagina. Entonces ustedes le pondrán ahí paciente que viene a la consulta por emergencia por presentar pérdida de líquido o refiere la paciente perder especie de orina por la vagina. Paciente refiere que al hacer sobreesfuerzos siente la salida de un bulto por la vagina. La paciente no les está diciendo, se me está saliendo el cervix por el introito, porque eso es terminología médica. La paciente puede venir por violación y ustedes no pueden poner ahí paciente que viene por haber sido violada, no, porque al decir viene o paciente que viene por haber sido violada, ustedes están afirmando una cosa que a ustedes no les consta. Entonces, ¿ustedes qué tienen que poner? Paciente refiere, porque a nosotros no nos consta. No nos consta que esté perdiendo líquido, no nos consta que esté perdiendo sangre, no nos consta que cuando tiene relaciones sexuales sangra. Por supuesto que mentalmente nosotros hacemos un ejercicio y poco a poco ya vamos pensando en en la, en el diagnóstico, pero no pongan, no afirmen una cosa que no nos consta, mucho más aún en casos de violación, porque eso siempre, siempre los van a llevar a los tribunales judiciales, los van a llamar. Y para nadie es gracioso acudir a una fiscalía. Para nadie es gracioso. Ustedes, muchachos, pueda que estén al 100% que no han cometido iatrogenia, que no han cometido ninguna negligencia, que han actuado correctamente, que han actuado de acuerdo a las guías o a los protocolos de determinado grado de enfermedad, están conscientes de ello y se autocalifican ustedes de que no hay ningún tipo de problema. Pero sin embargo, esa óptica no tiene el pariente o la misma paciente, si es que no ha muerto. Y cuando les hagan a ustedes una denuncia, aunque ustedes estén 100% seguros y el abogado les diga, señor o doctor, no se preocupe, vamos a salir de aquí. Disculpen la palabra, disculpen, pero ya les jodieron el día. El solo hecho de pensar que vas a ir a declarar, ya no estás tranquilo. Y peor todavía, si hay animadversión de parte del fiscal. Acordémonos que su mano derecha del fiscal son los médicos legistas. Sabe Dios cuántos de ustedes serán legistas. Pero siempre, siempre tratemos como es la justicia. Lamentablemente la justicia pues está representada por una mujer con los ojos vendados y con una balanza, ¿no? Según esa imagen, todos somos iguales ante la ley. Pero lamentablemente nuestra justicia en nuestro país es tuerta. Solamente un ojo está tapado y el otro están viendo de quién se trata para chancarlo, para liberarlo. Ejerzamos cualquier tipo de especialidad, siempre, siempre tratemos de ser parejos, siempre tratemos de ser equilibrados, siempre tratemos de ser este,
coherentes con la realidad. No magnifiquemos, ni tampoco subestimemos la causa. Ya les he dicho, en medicina 1 más 1 no es 2. Y cuando viene una paciente por algún caso quirúrgico, pues muchos de ustedes también ejercerán la parte quirúrgica, yo no conozco a ningún médico, sea médico de medicina o de cirugía, porque ustedes saben que la medicina se divide en dos grandes ramas, médicas y quirúrgicas. No conozco a nadie que venga, que entre a operar y que diga, pues, voy a entrar a operar y si me sale bien, me sale bien, y si me sale mal, mala suerte, pues para el paciente. No, ese sería ya un psicópata. Cuando entramos a operar, nuestra adrenalina sube, nuestro estrés sube, le ponemos el total interés porque nuestra paciente salga bien, porque tiene familia, porque tiene hijos, porque tiene papás, y ellos lo están esperando afuera. Nadie, nadie, como digo, actúa en su sano juicio, actúa a la mala, pero lamentablemente es medicina. Nadie sabía, pero de pronto tenía un aneurisma cerebral, le hacen una punción a nivel de la columna para ponerle una epidural, una raquidia. De pronto hay problemas de compresión o descompresión a nivel del líquido cefalorraquídeo por pérdida del mismo y se muere el paciente. Y el pariente van a tener que decir, mi hermana, mi mamá ha entrado caminando, ¿cómo va a salir hecho un cadáver? Por eso es importante esto, por eso es importante, muchachos, esto. ¿Cómo viene la paciente? ¿Cómo viene? Para terminar la parte del actuar con equilibrio, con equidad, con un sustento académico, eso. Siempre somos seres humanos y como seres humanos eh, vamos a tener capaz un error, pero ese error no es pues un error de tipo premeditado, de tipo buscado por uno mismo. Por eso siempre debemos de ser equilibrados, tenemos que ser cautos en nuestra apreciación y tenemos que ser también equitativos cuando tengamos que emitir un diagnóstico, ¿no? No nos creamos los perfectos. No existe la perfección, como tampoco no existe la felicidad entera, que es una quimera. Entonces, es importante esta enfermedad actual poder poner el por qué nos está visitando la paciente y de preferencia con sus propias palabras. Doctor, doctora, sabe que yo estoy utilizando hace como 2, 3, 4 años, después de que se me ha secado la menstruación, y de pronto hoy día amanecí con un poquito de risa, dice, doctor, me ha vuelto la regla. O capaz venga de frente y diga, doctor, me ha vuelto la regla y ese es su motivo de consulta. Y ese hecho tiene que figurar ahí en enfermedad actual. Razón por la cual nosotros ya tenemos que manejar determinado tipo de adagios, como en este caso, por ejemplo, una enfermedad, una paciente que ya venga y diga, y doctor, ya hace 2, 3 años que se me ha quitado la regla, yo estoy utilizando lleno de Andepod o algún tipo de TRH, terapia de reemplazo hormonal.
por más que les diga que he presentado sangrado, ustedes no lo atribuyan a ese tipo de uso, sino agarren y este, piensen en lo peor. Como en cualquier tipo de patología, primero piensen en lo peor. ¿Y cuál es lo peor? Toda hemorragia posmenopáusica es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Si ustedes toman esa tónica, lo primero que van a hacer es indicarle una biopsia. Al toque, una ecografía con medición de línea endometrial. Si es más de 7 milímetros, hay una hipertrofia endometrial, hay que hacer su legrado biópsico. Y el patólogo será quien nos dé el diagnóstico. Y esa es la forma de actuar. Si el patólogo nos dice, doctor, no hay nada, nos quedamos tranquilos y ya le echamos la culpa a cualquier cosa. Le echamos la culpa, aunque sea que no ha habido buenos juegos amatorios, que de frente ha habido la penetración del marido hacia la mujer, que la vagina está reseca por el mismo climaterio que padece la mujer, y hemos visto pacientes que se han chocado, pacientes menopáusicas, vaginas resecas, penetración brusca, con desgarro de vagina y todavía a qué nivel de los fondos de saco, donde hay que suturar esos desgarros. Hemos visto. Entonces, como vuelvo a reiterar, de preferencia el por qué la paciente viene a la consulta y de preferencia con sus propias palabras. Doctor, he tenido relaciones sexuales y me está viniendo un abundante sangrado. No sé qué me ha pasado. Coloquen eso. Antecedentes. Dentro de los antecedentes vamos a valorar los personales y los familiares. Y dentro de los personales vamos a valorar los fisiológicos y los patológicos. Y dentro de los fisiológicos, ¿qué nos interesa a nosotros? La menarquia. La menarquia se define como la primera menstruación de la mujer. En nuestro medio se produce a los 12.5 años. Vayan tratando de fijar esa terminología que estamos utilizando nosotros. La menarquia, la primera menstruación de la mujer y que da inicio ¿a qué? A su etapa reproductiva. La mujer, en otras palabras, deja de ser niña muy a pesar de 12.5 años y está empezando su vida reproductiva, que no es la edad ideal para ser mamá, por supuesto, porque hay una inmadurez psicofísica. La edad ideal será pues dentro de los 20 a 30 años. Tampoco no significa que va a empezar que ya debe de empezar a tener relaciones sexuales. Simplemente es el inicio de su periodo, de su menstruación, ¿no? La menarquia, cuando empezar, y el inicio de su vida reproductiva. ¿Y qué es lo contrario? La menopausia. La menopausia es el último periodo menstrual de la mujer y también tiene otra acepción, el término de su vida reproductiva. En nuestro medio, ¿a qué edad se presenta? 48 años. Por supuesto que la menarquia como la menopausia no son bruscos, principalmente la menopausia. 1 o 2 años atrás, la paciente ya empieza a presentar irregularidades menstruales, un mes menstrua, otro mes no, otro mes sí, capaz 3, 4 meses pasa, nuevamente le viene. Entonces, para que sea menopausia tiene que pasar mínimo 6 meses y en algunas literaturas dice un año, que no regla.
En el caso de la menopausia también de la menarquia también es sui generis. Las primeras menstruaciones son de tipo anovulatorio, pero no siempre, porque hay casos donde la mujercita o la niña se enamora o mejor dicho, se embaraza sin ni siquiera haber visto su regla. Capaz es una niña de 12,5, capaz es una niña de 13 años, capaz este 1 de septiembre ha empezado a funcionar su reloj biológico, hipófiso, hipotálamo, tálamo, hipófiso, ovárico, y de pronto la niña de 13, 14 tiene relaciones sexuales por curiosidad, por, qué sé yo, por a manera de juego, y la niña queda embarazada. Y no va a ser la primera vez que los papás piensan que es una apendicitis y el cirujano dice llévenla al centro obstétrico y de pronto la enfermera sale y dice, a ver, la mamá de la niña fulaneta, ¿dónde está la ropita? Y verán que los padres se trompean ahí echándose la culpa el uno al otro. Nadie pensaba que la hijita, la niñita estaba embarazada y nunca menstruó. Siempre con las pacientitas adolescentes, siempre hay que ser tolerantes, tolerantes, siempre, con las pacientitas adolescentes, con las pacientitas portadoras de SEA, porque lo que menos es que, ¿por qué con las pacientes eh, niñas o adolescentes hay que ser tolerantes? Porque todos hemos sido inocentes, muchachos. Todos hemos sido, en algún momento todos hemos sido inocentes. Mucha gente dice, pues, oh, yo quisiera ya ser niño y tener nuevamente, o adolescente, y nuevamente tener, pero con toda la experiencia que tengo ahora. No, pues, o sea, seríamos niños pues, de 7, de 8 años caminando con los condones en el bolsillo. Cuando en la realidad de los hechos, gran parte de nosotros somos casualidades de nuestros padres. Gran parte de nosotros no hemos sido planificados. Somos hijos de la casualidad. Y muchas veces hemos sido la causante o los causantes del matrimonio de nuestros papás, que capaz era pues, una relación así, como quien dice, ¿no? Y debido al embarazo se han tenido que casar. Capaz no con el amor suficiente, no con el conocimiento suficiente. Y peor todavía, antes que donde la hija llegaba tarde a la noche y demás cosas, ya que había mantenido relaciones sexuales y el hombre se tenía que hacer cargo de la hija. Entonces, en virtud del cual yo les digo, muchachos, siempre con la adolescencia hay que ser tolerantes, porque todos en algún momento hemos sido inocentes y no sabíamos. El régimen catamenial tiene dos cuadrantes. El primer ítem es el intervalo con el cual se presenta la regla, que puede ser de los 21 a los 35 días. Y el segundo ítem viene a ser la cantidad de sangre que presenta la paciente, no la cantidad, perdón, los días de menstruación. El intervalo normal es entre 21 y 35 días, pero como en esta vida no hay nada absoluto, elegimos por el término medio, y el término medio, ¿cuándo es? 28 días. El sangrado es de 1 a 7 días. ¿Cuánto es el término medio? De 3 a 4 días. Cuando es menos de 21 días se llama polimenorrea. Cuando es más de 35 días se llama oligomenorrea. Cuando es menos de un día se llama hipomenorrea. Cuando es más de 7 días se llama hipermenorrea. ¿Ok? La cantidad es lo que la paciente nos manifiesta. ¿Y qué nos manifiesta la paciente?
Doctor, doctora, ¿cuánto sangra usted? Señorita, yo normalmente el primer día sangro bastante, abundante, el segundo día ya más o menos, el tercer día un poquito ya mucho menos y el cuarto día ya manchitas ya. Entonces, normalmente esa cantidad ponemos dos, marcamos, porque esa es la mayoría de lo que nos dicen. Y de esto pueden dar fe todas las señoritas que nos están escuchando la charla, que ese es normal así. Normalmente mi regla me viene cada 28 días y me dura de 3 a 8 días. Excepcionalmente, pues hay mujeres que les dura un día o excepcionalmente que les dura 7 días. Lo importante es la cantidad, porque pueden ser un día, pero recontra abundante. Pueden ser 7 días, pero escaso desde un inicio. Entonces, puede ser también que pueda venir la regla, que pueda venir la regla a los 25 días, capaz una regla a los 25, capaz a los 35, capaz a los 20, a los 21, capaz después a los 28. O sea, en este mundo les pueden venir todas las variedades de régimen catamenial. Pero de todo esto, ¿qué es lo más importante, muchachos? Que su fertilidad esté conservada. Porque si su fertilidad no está conservada, es ahí el problema. Porque de pronto puede venir una chica 90, 60, 90, espectacular, con todos los caracteres sexuales secundarios bien desarrollados, y de pronto dice, doctor, doctora, ¿sabe qué? Yo tengo ya 28 años, tengo 2 años de convivencia con mi marido, tenemos relaciones sexuales todas las noches, no utilizo ningún método anticonceptivo, pero no me puedo embarazar. Ese sí es problema. Y mi menstruación es tipo reloj, cada 28 días y me dura 3 días. Ese sí es problema, muchachos. Ese es problema. Y tenemos que saber debido a qué. Ese sí es problema. No lo otro, cuando la irregularidad es pues cabalgante, ¿no? A los 21 días, a los 30 días, a los 35 días, a los 28 días, y otra vez, un día, una regla le viene uno, y la suficiente le viene 7 días y demás cosas. Se llama un negrito de tu ratito. Entonces, perdón, ese tipo de ritmo que tiene la paciente, mientras la fertilidad esté conservada, ¿cuál es el problema? Queda entre interrogante, muchachos. Dolor, ¿cómo se llama el dolor a la menstruación? Dispareunia, no o sí. Y si presenta algún dato más agregado acá, lo apuntamos ahí. Este ítem, relaciones sexuales, no, sí, inicio de relaciones sexuales, poliandria, características, dolor o sinusurragia, de preferencia este ítem, déjenlo en blanco. ¿Por qué? Porque si la paciente está con su pareja, no le van a preguntar pues, si es obvio que tiene relaciones sexuales, pero no le van a preguntar cuándo ha sido su inicio de relaciones sexuales, ni con cuántos hombres ha estado hasta la fecha, ni qué características tiene el dolor, la relación sexual. De preferencia, este ítem lo dejan cuando la paciente esté sola, porque si está el marido, para cualquier mujer va a ser tremendamente incómodo en dar esa información. Relaciones sexuales, no o sí, inicio de relaciones sexuales. ¿A cuándo? ¿Cuándo ha empezado las relaciones sexuales? ¿Con cuántos hombres ha estado? No como enamoraditos, sino sexualmente.
con cuántas personas he estado y cuántas veces capaz se ha embarazado para el primero, para el segundo o para el tercero y ha habido suspensiones del embarazo. Y capaz la consulta es por infertilidad. Las características, el dolor a las relaciones sexuales se llama dispareunia, dispareunia, dolor a las relaciones sexuales. Y el sangrado a las relaciones sexuales se llama sinusorragia, sinusorragia. Entonces, estos datos que son prácticamente de tipo confidencial, confidencial, que solamente debe de interesar, porque solamente debe de interesar a al paciente y al médico, más no al marido. Si la mujer y hay muchas mujeres que en su prepotencia o en su malcriadez les pueden largar y decir, ¿por qué me pregunta eso? Que es importante, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que tener la respuesta para ello. Señora, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, más varios compañeros sexuales, más una maternidad temprana, es igual a cáncer de cuello uterino. Yo le estoy preguntando porque es importante para mí desde el punto de vista diagnóstico de su patología, no porque me interese su vida personal. Esa es la respuesta. Porque todo el mundo se ofende o se amarga. Entonces, mejor le hubiera hecho pues, esa pregunta delante de su marido, ¿no? Y siempre, siempre, entre interrogantes o entre comillas, siempre la paciente tiende a mentir. Siempre la paciente tiende a mentir. Está abortando y dice que no ha tenido relaciones sexuales. Está dando a luz y dice que es virgen y que nunca ha mantenido relaciones sexuales. Le muestras al feto, pero ella dice, no, yo nunca he tenido relaciones sexuales y no he tenido relaciones. Entonces nos llama la atención porque habría que llamar a la prensa y decir pues, que es la segunda Virgen María, ¿no? Siempre. Ya creo que en la introducción de lo que era la ginecología yo les había manifestado esto, que el hombre, el ser humano por naturaleza tiende más a la mentira que a la verdad, más a ganar, más a trabajar menos y ganar más. Entonces, sí, y más a la mentira que a la verdad. Y nos va a mentir. Le haces ver lo que acaba de expulsar la paciente y sigue diciendo que es virgen. Pero bueno, hay que tratar de comprender todas esas circunstancias, ¿no? La gesta y la para. Acuérdense que estamos viendo esto, antecedentes. Y en el embarazo actual no está considerado acá, no. ¿Y por qué no está considerado? Vamos a determinarlo en esta. Si una pacientita viene con un embarazo, dice, doctor, tengo 8 semanas de embarazo, tengo 10 semanas de embarazo, ese embarazo no cuenta. ¿Por qué? Porque esta gestación dice embarazos totales, pero esta descripción, digamos, genérica, acá está en forma específica. El primer ítem dice de estos embarazos totales, embarazos a término o partos a término. El segundo ítem, partos prematuros. El tercer ítem, abortos. Y el cuarto ítem, hijos vivos actualmente. Entonces, ¿dónde entra el embarazo actual? ¿Entraría o no entraría, muchachos? ¿Aló? No está específica, en la parte específica no está.
El primero es embarazos a término. El segundo es pretérmino. El tercero es aborto y el cuarto es hijos vivos actualmente. Ese embarazo actual por el cual la paciente está consultando no se contabiliza, aunque obviamente que muchos colegas lo contabilizan y ponen acá uno, ¿no? Y el resto ponen cero, 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 pero no se contabiliza. ¿Por qué? Porque esto entra dentro de antecedentes. FUR, la fecha de última regla, normal. Bueno, lamentablemente, pues la mujer por sus múltiples quehaceres muchas veces no se recuerda de su fecha de última regla, por eso pasa a ser el tercer punto para determinar esto, fecha probable de parto. Primer lugar pasa a ser la cesárea, segundo lugar la altura uterina y en tercer lugar el FUR, porque la mujer agarra, le pregunta es el FUR y lo mira al marido, ¿no? Con 20,000 problemas que tiene el hombre, se va a recordar de la última regla de su mujer. No, pues. Y la fecha probable de parto. La fecha probable de parto es la fecha que ustedes le apliquen cualquier tipo de regla, la de Pinar, la de Naegel, y le suman 7 días y le restan 3 meses. Es la fecha probable de parto. Y la menopausia, como ya hemos dicho, significa el último periodo menstrual y fin de la etapa reproductiva de la mujer. La menopausia, como dice su nombre, es el último periodo menstrual, o sea, el pasaje al climaterio, que bien definido significaría la terminación de la vida reproductiva de la mujer hacia la vejez. La anticoncepción, no o sí. Si es no, bueno, dice que la mejor anticoncepción de toda la vida es la más simple, no tener relaciones sexuales. Punto. Porque todas son, tienen sus fallas. Inclusive los AQVs, o sea, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, los famosos BTBs, los bloqueos tubáricos bilaterales, tienen su recanalización, aunque ustedes no lo crean. Se recanalizan y son dentro de todo, dentro de la definición de los métodos anticonceptivos, es la definición es la definición que se llega a utilizar como el método anticoncepción de tipo reversible y de tipo irreversible. Dentro de los reversibles tenemos de todo, píldoras, dispositivos intrauterinos, dispositivos subdérmicos, dispositivos mecánicos, condones, eh, espumas, tenemos óvulos. El problema que todos tienen falla, todos. Y nosotros tenemos que especificar aquí qué tipo de anticonceptivos se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que saber que la anticoncepción es uso que tienen las pacientes y hay que definir 3 tipos de conceptos. Lo que es control de la natalidad, lo que es paternidad responsable y de lo que es planificación familiar. Paternidad responsable, como ustedes ya saben, es yo con mi pareja converso y son los hijos que queremos y podemos mantener. Esa es paternidad responsable. Planificación familiar es todo el bagaje de anticonceptivos que ofrece el gobierno gratuitamente y que uno debe de elegirlos. Y el control de la natalidad es diferente. Control de la natalidad es una política de Estado, es una orden del gobierno, como en China. Acá cada pareja me tiene un hijo y se acabó. No más. China en los años 70, 75, 80 ya bordeaba los 1.500 millones de habitantes. Y sí o sí había control de la natalidad que en el Perú no hay. Aquí en el Perú hay planificación familiar y paternidad responsable.
pero de responsables no tenemos nada. Y de la planificación familiar, muy pocos lo utilizan. Pero el control de la natalidad, como les digo, es una política de Estado, es una orden del gobierno. Y para que uno tenga con su pareja, ya deben de ser casados. Ahí no existe, en otras palabras, casi el divorcio, porque el divorcio significa tener otro hijo más. Y a los que tienen más hijos, también les cae las sanciones más drásticas. A raíz de eso, la China actualmente está con 1.350 millones. Si no hubiera impuesto esa política de control de la natalidad, ya probablemente los chinos estarían cayéndose del mapa. Así que ese es control de la natalidad, muchachos. Ahora, dentro de la anticoncepción, ¿por qué tiene tanta falla los condones? ¿Saben cuánto es la falla del condón? Entre 25 y 30%. ¿Y por qué? Ahí sí la crítica va para nosotros, para las obstetras, para las enfermeras, para todos nosotros como personal de salud. ¿Y por qué? Porque agarran 20, 30 condones y se lo tiran al hombre y le dicen, ya, aquí tienes tus condones y ven el mes que viene. Nadie se digna en enseñarle cómo se pone el condón. Creen que por ser varón, este ya conoce, ¿qué le voy a enseñar? Vuelvo a reiterar, todos somos inocentes o todos somos ignorantes en algo. Hay que enseñarle a ponerse el condón, que tiene que ponerse de acuerdo a las rugosidades del pene, que la primera, la segunda penetración tiene que ser lo más suavemente posible, que cuando termine, ¿no? Cuando terminen de tener relaciones sexuales, saquen el pene lo más delicadamente posible, siempre agarrando el condón para que no se quede dentro de la vagina y después hacer una maniobra de expresión en el condón para ver si ese condón, si el semen ha quedado dentro del condón o no. Porque si el varón se lo pone de frente en un miembro erecto, en la primera, la relación sexual no es suave, la relación sexual es brusca, es tosca y se va a romper. Y muchas veces el varón agarra, termina la relación sexual, se quita el condón y lo bota a la basura. Mira si está ahí el semen o no. No. Entonces yo critico siempre eso. Es una falla nuestra, de nosotros, como dadores de salud, porque hemos visto que hombres que lavan los condones lo extienden y lo ponen a secar y lo vuelven a reutilizar. Entonces tenemos que enseñarle, por eso hay falos de modelos anatómicos donde tenemos que romper un condón y enseñarle al varón, porque suponer que él ya sabe. La suposición siempre es mala. Entonces, enseñémosle al varón. Hay veces, y eso justamente en nuestra cultura va a eso, ¿no? Siempre se le echa al varón la culpa de todo, siempre se le echa al varón su machismo, todo eso, y por su mismo machismo, te debe de saber, y se le tira un poco más y le tiran en la cara, ¿no? Y no es así. Por eso que tiene 25-30% de falla. Sus partos anteriores, ¿cómo han sido? ¿Y qué evolución han tenido? Si han sido partos eutóxicos, si han terminado en abortos o han sido partos distóxicos. Aquí les dirán cómo ha sido el primer parto, el segundo parto. Es capaz les dice, doctor, el primer parto ha sido mi bebita tenía los 9 meses, ha sido un parto por vagina, ya, parto vaginal. El segundo parto, doctorita, sabe que en mi segundo embarazo ha sido mi bebita ha venido de cotito y me ha tenido que hacer una cesárea, pero ha sido prematurito, ya, prematurez más cesárea. Doctorita, en mi tercer embarazo he tenido un aborto, ya, aborto.
doctorita, en mi cuarto he tenido un ectópico. Y ahora ya este es mi quinto embarazo, pero ya es mi tercer hijito. Ya, entonces ya ustedes apuntarán todo lo que le está refiriendo la paciente de acuerdo a ese orden, si ha sido distóxico. La distosia es una determinada patología que nos indica a nosotros, que nos indica a nosotros si esa distosia es de partes, si esa distosia son del tipo materno, ¿no? Si esas distocias son de tipo fetal, si esas distocias son del canal pélvico o si esas distocias pueden ser también de los anexos del embarazo. Llámese placenta, llámese cordón, una placenta previa, un circular de cordón y es una distosia. Una estrechez pélvica es una distosia. Una posición del feto en derecha y es una distosia. Y se llama distosia de variedad de presentación porque el bebé avanza en todo su trabajo de parto adecuadamente, pero llega el momento en que se traba y no rota más. Y ya hemos dicho por qué. Porque la pelvis de la izquierda, del lado izquierdo, es mayor que el de la derecha. Por eso que la derecha no se considera embarazo eutóxico ni parto eutóxico. Es distóxico. Y hay veces motivo de cesárea. Dentro de los patológicos, obviamente veremos pues si estos patológicos capaz sus primeros, el primer, el segundo embarazo, capaz ha tenido hipertensión, capaz ha tenido preeclampsia, hay que estar atento, hay que tener la probabilidad de que también puede repetirse la misma patología, puede presentarse también enfermedades médico-generales, capaz la señora es portadora de un RH positivo, negativo, perdón, ya sería hay que pensar en su inmunización, puede ser la paciente que haya sido cesareada anteriormente, puede ser que la paciente haya presentado patologías de tipo general, una hipertensión, una diabetes, una patología osteoarticular o una enfermedad autoinmune. O sea, hay que ver de qué tipo de patología es portadora la paciente. O capaz que es una cardiópata, que inclusive hay que recomendarle que suspenda el embarazo porque si no se va a morir la paciente, porque el embarazo la va a descompensar. Si los antecedentes también, si son familiares, dentro de estos antecedentes desde el punto de vista ginecológico, hay dos grandes patologías tumorales que nos interesa saber desde el punto de vista de antecedente. ¿Y cuáles son esas? Los tumores de mama y los tumores de ovario. Se ha visto familias donde la abuela ha tenido cáncer de mama, la madre ha tenido cáncer de mama, la hija ha tenido cáncer de mama y la nieta ha tenido cáncer de mama. Igualmente la del ovario. Entonces es importante también ver si los padres son portadores de patologías, de enfermedades de tipo crónico o de tipo silente, como es la diabetes, como es la hipertensión, como son las enfermedades metabólicas, así como heredamos los rasgos fisonómicos de nuestros padres, también heredamos sus enfermedades. El examen clínico, bueno, esto ya no lo vamos a desarrollar porque mejor que yo, ustedes lo saben, cómo desarrollar un examen clínico. Perdón, lo más importante del examen clínico es esto, el estado general, cómo viene la paciente, cómo viene. Y también es el que va a generar nuestra conducta, si va a ser activa o va a ser pasiva. Ejemplo, si la paciente viene con una, si la paciente viene con un aborto en curso, con un sangrado abundante, nosotros no vamos a estar pues pidiéndole, como dicen los anestesiólogos, que a veces los anestesiólogos también friegan pues con sus decisiones, ¿no? Friegan con sus decisiones. Porque lo primero que dicen, no, exámenes prequirúrgicos.
En ese caso, como asistentes, tenemos que ir a hablar con el anestesiólogo. Oye, hermano, fíjate, tengo una pacientita que tiene un aborto en curso, está sangrando de forma masiva, por favor, quiero traerla así de frente. Con esa salvedad, a la paciente se le introduce sin ningún tipo de análisis. Y si es mucho el sangrado, inclusive sin haber determinado grupo y factor, simplemente le empezamos a transfundir eh, sangre universal o positivo. Le ponemos su sangre universal y de pronto le hacemos su curetaje y se acabó el problema. Eso es un par de minutos y terminó todo el problema. Lo que pasa es que la parte ginecológica son cuadros de tipo dramático, son cuadros de tipo o de urgencia, son cuadros de emergencia. ¿Por qué? Porque se caracterizan por tremendo dolor, se caracterizan por sangrados abundantes, se caracterizan eh, 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 por desencadenar estados generales rápidamente de tipo malos. Un embarazo ectópico, cuando aperturamos encontramos 2, 3 litros de sangre en la cavidad abdominal. Y bueno, la paciente viene en estado de coma, viene en estado, o por lo menos viene con síntomas, con signos no audibles. En ese caso, pues no vamos a esperar a tomarle sus análisis, a tomarle sus prequirúrgicos. No, a esa pacientita agarramos de frente, la metemos a sala de operaciones, porque si no, se muere, muchachos. Por eso es importante esto, cómo viene la paciente. Pero si la paciente viene, por ejemplo, con todo el aparato genital interno afuera, tipo pene, se presenta la paciente. Eso no es ninguna emergencia, eso lo está cargando desde hace 10, 15 años atrás. Y si viene a operarse es porque cada vez que se sienta, le duele y se está irritando y sí, se está paquidermizando. La vagina se está resecando y se está formando una úlcera y le duele, obviamente. Por eso que esa cosa. Pero constituye una emergencia, no. A esa pacientita le tomaremos todos sus análisis, sus prequirúrgicos y demás cosas. Igualito es en obstetricia. Si viene un pacientito, ya sea gemelar, ya sea podálica, está arrancando su trabajo de parto, le pedimos pues todos sus análisis. Pero si ese podálico ya está en periodo expulsivo, vamos y lo metemos a sala de operaciones así como está, porque si no nos puede hacer una retención de cabeza última y el bebé se muere. Entonces, esto nos va a servir a nosotros cómo viene la paciente y desde el punto de vista legal inclusive. Y si la paciente viene, si ustedes le ponen aquí con signos no audibles, en estado premortem, listo, se acabó. Si después se recuperó la paciente y es otro cantar. Pero si los parientes dicen, no, la paciente que ha venido bien, que esto, que lo, pues ustedes ya pusieron acá signos vitales, no audibles, paciente en estado de premorte. Y si viene cadáver la paciente, ya no llenan nada acá y le ponen acá, paciente llega cadáver. Se acabó. Si la paciente viene en periodo expulsivo, ya no llena nada de esto. Paciente viene en periodo expulsivo y punto. Por eso decía la agilidad de llenar esta historia clínica. Y por eso también les estaba diciendo el estado general, que es importante, tiene importancia legal. La paciente puede haber sido violada, puede venir en estado inconsciente, puede venir con un trauma eh, eh, de la calota craneana, puede venir con golpes, porque si es uno o si es varón y mujer, si la mujer dice no, es no, entonces el violador va a tener que recurrir a maniobras agresivas, golpes en la cabeza, traumatismos, pegarla a la mujer,
o someterla a la mujer y vamos a tener signos de equimosis, de hematomas, de desgarro de ropa y probablemente el varón presente pues lesiones de rascado, lesiones de arañazos, lesiones de eritemas, porque en su defensa la mujer va a hacer todo eso. O sea, es importante ver cómo llega la mujer, es importante y tienen que ser bien descriptivos. El examen preferencial. Acá vamos a ver dentro de lo que es la altura uterina. La altura uterina para nosotros se mide desde la sínfisis púbica hacia el fondo uterino. La situación se valora entre lo que es el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Si ambos son paralelos, se pone longitudinal. Si el feto intersecta el eje de la madre, está en situación transversa. La posición es el dorso, el dorso del bebé, ¿dónde se encuentra? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho de la madre? Eutósico es izquierdo, distósico es derecho. La presentación, ¿cómo se define la presentación? Es el polo que ofrece el feto al estrecho superior materno. Hay solamente dos polos que puede presentar el feto, cefálico y podálico. El transverso no es presentación. Por eso se pone situación, en situación transversa. Los latidos cardíacos son de 120 a 160, promedio 140. Pueden ser regulares o pueden ser irregulares. La dinámica uterina se tiene que medir en 10. La dinámica uterina generalmente empieza con una contracción cada 10 minutos, con dos contracciones cada 10 minutos, con dos, tres, y a medida que va avanzando el parto, cuando está con 4 o 5, ya probablemente esté con dos o tres contracciones cada 10 minutos. En el periodo expulsivo llega a tener hasta 5 a 10 contracciones por minuto, por 10 minutos. La duración, normalmente las primeras duraciones o al inicio del trabajo de parto son de 10 segundos, 15 segundos, para que en el expulsivo venga a ser de 50 a 60 segundos cada contracción, donde ya la característica del útero es fuerte, leñosa y trata de expulsar porque el feto hace las veces de émbolo, trata de sacar a través de la pelvis menor al émbolo, que en este caso viene a ser el feto, para que se produzca el parto o periodo expulsivo. La intensidad, es una maniobra que se hace neta y exclusivamente palpatoriamente. ¿Y por qué palpatoriamente? Porque si no le tendremos que insertar una serie de agujas que la mujer, en su sano juicio, ninguna mujer nos va a aceptar a estas alturas del partido. Cosa que sí lo hicieron la grande escuela uruguaya, a través de los maestros Caldeiro, Barcia y Álvarez, ¿no? Que insertaron y llegaron a medir, y en ese entonces llamaron unidades Montevideo, Uruguay, capital del Uruguay. Ahora se puede hacer. El tono normal del útero es de 8 a 10 milímetros de mercurio. Y a medida que va avanzando el trabajo de parto, esto va también aumentando para que en el final del trabajo de parto la intensidad de las contracciones llegue a ser de 50 a 60 milímetros de mercurio. Pero como vuelvo a reiterar, ahora a cualquier mujer o a cualquier persona o a cualquier compañera en este momento que esté por dar a luz, pregúntale si le puede poner unas agujas para pedirle la intensidad. No nos va a aceptar bajo ningún punto de vista. Y si le decimos, le queremos poner un tutor o le queremos poner un detector en el cuero cabelludo de tu bebé para saber qué pH tiene, peor todavía, nos demanda. Pero gracias a ello la medicina ha avanzado. El ponderado fetal.
al margen del ponderado fetal que lo haya el ecógrafo a través del diámetro biparietal, de la circunferencia cerebral, de la circunferencia abdominal y de la longitud femoral, aparte que eso nos da la edad gestacional y el peso, nosotros tenemos que sacar lo que es el ponderado fetal. Y esto se saca midiendo del pubis al fondo uterino. Ese número que nos va a dar, esa cantidad que nos va a dar, que puede ser 20, 34, 32, 33, 34, 35 centímetros, si la cabecita está encajada del bebé, le restamos 11. Si no está encajada, le restamos 12. Y eso, lo que queda, le multiplicamos por la constante de 155 y sacamos su ponderado fetal clínico, y lo determinamos en gramos, más o menos 375 gramos. El examen genital. Siempre el examen tiene que empezar por qué maniobra. La primera maniobra, ¿cuál es del examen físico? La inspección. Entonces nosotros, si la paciente básquet así, duro, grande, que un poco más la mujer tiene que utilizar una carretilla para llevar su tumor, pero se ve. Entonces, primero el examen, la inspección, después, antes del tacto vaginal, el examen con espéculo. En el examen con espéculo nosotros veremos de dónde proviene ese líquido. Puede provenir de afuera, puede ser una vaginosis bacteriana, va a tener un olor a pescado, puede ser una tricomoniasis, ese líquido verde, amarillento, medio verde, amarillento, espumoso, la tricomoniasis, o puede ser como leche cortada, una micosis. Ponemos el espéculo, vamos a ver el cuello, si hay punteado de sangrado tipo frambuesa, es una tricomoniasis. Si, por ejemplo, vemos que hay pérdida de sangre, abrimos el espéculo, le hacemos la maniobra de Valsalva, que puje a la paciente si hay pérdida de sangre y está gestando, ya está hecho el diagnóstico, es una amenaza de aborto. Pero si nosotros después le hacemos un tacto vaginal y constatamos que solamente hay sangrado o hay dolor, es una amenaza de aborto. Si el cervix está abierto, el orificio cervical externo, es una amenaza de aborto. Si el cervix interno y externo están abiertos, es un aborto inminente. Y si uno ingresa el dedo y toca polo fetal, polo embrionario, es un aborto en curso. Ya está hecho el diagnóstico. Por eso esa es la secuencia. Primero la inspección, el espéculo, ¿no? Si nosotros vemos que sale pus, debe de ser una endometritis. Le tomaremos una muestra con un hisopo y lo pondremos ahí en un lugar estéril para cultivo y antibiograma. Igualito si es pérdida de líquido, le haremos una maniobra de Valsalva. Si no sale, empujaremos la presentación a través del suprapubis y mandamos también una muestra para que sea cultivo y antibiograma. Y arrancamos con medicamentos básicos para todo proceso infeccioso. Al final, el tacto vaginal. El tacto vaginal bien hecho no debe de durar más de 30 a 45 segundos. En el tacto vaginal nosotros valoramos la textura de la vagina, la temperatura, la elasticidad, la humedad,
Por eso ponemos vagina amplia, elástica, profunda, tibia. Eso es normal. Valoramos el cuello, si es anterior, si es posterior, si es intermedio. El cuello normal es posterior. Y la presentación del útero, ¿no? Estamos haciendo aquí el tacto, el cuello es posterior y hemos evaluado la vagina, pondremos cuello posterior y esto describiremos en el tacto bimanual, vagina amplia, elástica, profunda, cuello posterior, cuerpo anteverso flexo. ¿Qué quiere decir anteverso flexo? Que cuando la mujer puja, cuando la mujer hace una maniobra de valsalva, cuando la mujer defeca, cuando la mujer carga una cosa pesada, todo el intestino, todo el contenido abdominal siempre va a tender a salir por el lado más débil. ¿Va a salir por el diafragma? No. ¿Va a salir por la pared anterior? No. ¿Va a salir por la parte lumbar? No. Va a tratar de salir por esta parte, que es la parte más débil, que es el hiato urogenital. Urogenital. Entonces, cuando hace fuerza, toda la fuerza cae en la pared posterior de la cara, posterior del útero. Y el útero se viene acá abajo y sirve de especie de tapón para todo el aparato genital interno, para todo este hiato urogenital. Cuando hay alteraciones en la posición del útero, toda la presión lo va sacando por la vagina, sale la vejiga, sale la uretra, sale el útero, sale el recto, y todo esto está acá afuera. Es una distopia genital total. ¿Por qué? Porque ha habido malposiciones uterinas, porque aquí el útero es el héroe que soporta toda la presión y protege al hiato urogenital. El tacto recto vaginal lo vamos a hacer, el tacto recto vaginal vamos a hacer para evaluar los parámetros como se encuentran en un caso de CA de cervix. El CA de cervix tenemos que evaluar de acuerdo a eso si es un 3A o es un 3B. En el 3A solamente está tomado la parte interna de los parámetros, la parte interna, perdón, la parte externa. Pero cuando es 3B ya está tomado todo un parámetro, todo esto está fijo y nosotros necesitamos hacer un tacto recto vaginal. Generalmente a la vagina entramos con el índice y al recto ingresamos con el dedo medio. Y haciendo la especie de tijera, nosotros valoramos qué tal está este parámetro. Por eso se llama al parámetro, que es el tejido celular pelvis subperitoneal, que bordea a todo el aparato genital interno. Como está cubriendo al útero, se llama parametrio. Cuando cubre a la vagina, se llama paracolpo. Entonces tenemos que valorar si todo está grueso, duro, esto no se mueve para ningún lado, es un 3B automáticamente, pero tenemos que hacerle un control, contacto recto vaginal. El perfil vaginal, muchachos, esto lo van a ver en distopia genital. El primero es uretra, el segundo es vejiga, el tercero es útero, el cuarto es enterocele, el quinto es rectocele y el sexto es desgarro perineal. Cuando una mujer es virgen, todo esto es cero. Pero cuando una mujer ya tuvo relaciones sexuales, todo es cero excepto este que se pone uno. Uno. Cuando cuando este desgarro llega a la mitad de la vagina, entre el recto y la vagina, es 2. Cuando este desgarro llega al borde del esfínter anal, es 3. Y cuando la vagina y el recto están desgarrados y hacen una fístula, es 4. El 1, que es uretra, el 2, que es vejiga, el 3, que es útero, y el quinto, que es recto, se mide cuando están en la mitad de la vagina, es 1. Cuando están en el introito, es 2.
Cuando el 50% está afuera es 3 y cuando el 100% está afuera es 4. Tienen la misma nomenclatura. Y este que es el enterocele, ¿no? Este que es el enterocele, se valora que es una hernia que se produce aquí en el saco de Douglas y sale como un dedo de guante aquí en la vagina y tiene las mismas características de una hernia. Tiene un anillo, tiene un cuerpo y tiene un fondo y tiene un contenido. El contenido puede ser intestino o puede ser epiplo. Por eso que esto no se puede solucionar por la vagina, tiene que solucionarse por vía abdominal. Esto, como reitero, lo van a ver en distoquia genital o prolapso genital. La pelvis, lo que nos interesa a nosotros son 3 parámetros: el diámetro subpúbico promontorio, que es el diámetro diagonal conjugado, el subpúbico, espinas ciáticas y el subsacro. A grosso modo, si nosotros hacemos un buen tacto y no llegamos a tocar el promontorio, prácticamente estamos hablando de que esa vagina o ese canal pélvico es competente. Si tocamos promontorio es automáticamente incompetente. Pero también si dudamos, pongámosle dudoso para que el segundo y el tercer examinador tenga un poquito más de interés y pueda descartar y poner ratificar la incompatibilidad o la compatibilidad. Estos dibujitos que nosotros tenemos acá nos sirve a nosotros para encontrar, por ejemplo, la mama, lo hemos dividido en 4 cuadrantes. Cuadrante superoexterno, superinterno, inferior externo, inferior interno. Gran parte de las tumoraciones está en el superoexterno. Entonces nosotros hacemos una marquita acá, le hacemos una flechita y acá colocamos qué características tiene. Si tiene piel de naranja, qué diámetro tiene, si es 2x2, 2x4, o capaz un poco más grande, qué características físicas tiene, si está adherido a plano superficial, a plano profundo, o capaz es móvil, eh, si es regular o es irregular, si es duro o es blando. Ponemos todas las características aquí para que en la subsiguiente vez el siguiente examinador vea qué características tiene, si esto ha aumentado o capaz ha desaparecido. En el caso que fuera embarazo, le ponemos un redondo aquí y una comita acá. ¿Eso qué quiere decir? Presentación cefálica, izquierda, longitudinal. Acá tenemos la vagina, tenemos el útero, los ovarios. Cuando hacemos el tacto, nosotros ya hemos dicho que evaluamos la vagina, evaluamos el útero y evaluamos los anexos. Normalmente los anexos en una mujer no se tocan por 2 razones. Uno, porque hay una hipotrofia abdominal marcada, y 2, porque hay una tumoración. Igualmente, si encontramos una tumoración, nosotros tenemos que describir qué características tiene esa tumoración. Si es blanda, si es remitente, si es dura, qué dimensiones tiene, si está adherido a planos profundos, si es móvil o es duro o es pétreo, de acuerdo a eso para determinar y ya más o menos orientarnos si es una tumoración benigna o maligna. Acá, como les he dicho, nos sirve para poder hacer un ectópico, tenemos un embarazo ectópico, le haremos una punción a la mujer, le pondremos un espéculo aquí, le haremos una punción en el fondo de saco de Douglas. Si sacamos sangre, será un hemoperitoneo. Si sacamos pus, será una peritonitis, pero es una cosa segura, es un abdomen agudo quirúrgico, sí o sí. Si no la operamos a esta paciente, a pesar de constatar que hay sangre, a pesar que hay pus, se va a morir la paciente, obvio. Aquí la ponemos ya sea en posición ginecológica o obstétrica y observamos qué es lo que presenta la mujer. Condilomas acumulados, pérdida de sangre, pérdida de líquido, pérdida capaz de heces por la vagina, capaz en las fístulas, ¿no? Entonces, aquí observamos todo lo que presenta la paciente. Y en este redondo vemos que le hemos hecho su colposcopía a la paciente
le hemos hecho su IVA, su inspección visual con ácido acético, y le hemos hecho una biopsia, ya sea en hora 3, ya sea en hora 2, ya sea en hora 4, ya sea en hora 8, vemos y apuntamos biopsia a hora tal. Los exámenes auxiliares, ya hemos manifestado que estos exámenes auxiliares se hacen de acuerdo a cómo llega la paciente. Si la paciente llega en un estado, en muy mal estado general, en estado crítico, en estado comatoso, pálido, sangrante, con abdomen agudo quirúrgico, ya no le hacemos nada y de frente la llevamos a sala. Y a la par que le estamos llevando a sala, comunicamos que venga el de laboratorio, comunicamos que venga el de banco de sangre y que le esté poniendo sangre, que le estén haciendo todos sus análisis. Pero nosotros ya estamos solucionando el problema. Pero si la paciente vive con un problema de tipo crónico, con una gestación o con un aborto, pero que no sangra nada, entonces le podemos pedir todos sus análisis. Podemos tomarnos el tiempo necesario de poder hacer sus prequirúrgicos y su riesgo quirúrgico y así poder ingresar. Esto nos va a definir el estado, cómo viene la paciente. Y finalmente, muchachos, el diagnóstico. HUA, dos puntos, gestación de 8 semanas, amenaza de aborto. HUA, dos puntos, paciente con hipertrofia endometrial, descarte de cáncer de endometrio. HUA, paciente en climatérica o desgarro postcoital. ¿Qué más? Respecto al embarazo, gestación de 38 semanas, 2 puntos, embarazo de alto riesgo, gestación a término, RPM. Y si nosotros vemos que tiene un mal líquido, ya le pondremos corioamnionitis, y si la paciente está en muy mal estado general, le pondremos shock séptico. O podemos poner síndrome tumoral pélvico abdominal, abdomen agudo quirúrgico, tratamiento laparotomía exploratoria. O sea, todo este diagnóstico nosotros tenemos que ponerlo acá. Generalmente la parte ginecológica y la parte obstétrica tienen 2, 3, 4 diagnósticos, como lo estamos describiendo. Pero una de las características que presenta las partes, toda la patología casi ginecológica, casi toda la patología ginecológica es de tipo asintomático. Cuando da síntomas es porque se está complicando. Y si se está complicando es porque requieren tratamiento quirúrgico médico inmediato. Acuérdense siempre de eso, muchachos. Y el tratamiento va a depender de este diagnóstico. Si puede esperar, le pediremos preparar para sala, pedir exámenes prequirúrgicos y riesgo quirúrgico, o si no, de frente a sala, a SOF, sala de operaciones, por urgencia, por emergencia. Todo va a depender del diagnóstico y de lo que nosotros podamos jugar en término figurativo con la paciente y con el estado que puede la paciente soportar entre lo que se toma el análisis y los riesgos quirúrgicos y llevarla a la sala de operación. Cuando es urgente, es urgente. Si no quiere aceptar el anestesiólogo, vayamos personalmente nosotros y hablemos. Y de frente metemos a la paciente. Ahora, si hay oposición del anestesiólogo, obviamente se hace contar en la historia clínica. Y si no quiere firmarlo el anestesiólogo, uno mismo lo pone. Se lleva a la paciente en muy mal estado general, la anestesiología se niega a dar la anestesia, siendo tal y cual se suspende la operación, firmado el médico que está llevando a la paciente. Y esto es lo más importante, la firma del médico y colegiatura médica. Esto es importante porque siempre debemos de jugarnos por nuestro diagnóstico. Al principio nos vamos a equivocar, no se preocupen, todos nos hemos equivocado, pero después de nuestras experiencias, de nuestras caídas, de nuestros golpes, de nuestros contrasuelazos, aprendamos. Aprendamos bien porque las cosas buenas las ratificamos y las cosas malas las aprendemos y eso se llama experiencia. Vuelvo a reiterar, solamente Dios y los imbéciles nunca se han equivocado.
Si se equivocan, corrijan. Siempre debemos de tener una autocrítica personal. Siempre debemos de tener una autocrítica constructiva. No destruirnos, no decir qué bestia que soy, como no, no, no. Muchachos, todos nos hemos equivocado. Hay veces hasta con toda la experiencia que tenemos, también algunas cositas se nos van. Entonces, no se preocupe, eso es normal, pregunte. En la etapa de estudiantes de pregrado en la que ustedes están, tienen todo el derecho de preguntar. En la etapa de interno tienen todo el derecho de preguntar. Y en la etapa de residentado también tienen todo el derecho de preguntar, pero también con preguntas ya pues elevadas de nivel. Yo siendo residente y estoy haciendo ginecología como residente, no voy a preguntar sobre anatomía, no voy a preguntar sobre funcionalidad, no voy a preguntaré pues al asistente sobre diferencia en qué consiste la diferencia de la técnica quirúrgica entre una Marshall McKetty Kranz y una, qué sé yo, y una fijación a los puntos pectíneos. Preguntaré, la pregunta cambia de nivel, pero cosas básicas yo ya no puedo preguntar. Se supone que el asistente supone que yo ya sé eso. Me dejo entender. Samantha, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante? ¿O todo ha quedado claro, muchachos? Está claro, doctor. Ya, bueno, me alegro mucho. Reitero, muchachos, reitero, no tengan miedo de preguntar, juéguense por vuestro diagnóstico, juéguense. La persona que se juega con su diagnóstico vale, vale y vale doblemente. Así se equivoca. Primero, porque ha puesto un diagnóstico que a él le ha parecido. Segundo, si se ratifica el diagnóstico, uno saca pecho. Y si no se ratifica el diagnóstico y es otra cosa, no sirve de experiencia. Pero pongan el diagnóstico. No sean como los arribistas. Yo pensé en ese diagnóstico, pero no lo puso, pues. Esos son siempre hinchas del equipo que gana. Y hay que jugarse por un diagnóstico, porque eso va a constituir vuestra experiencia mañana más tarde. Cuando mañana más tarde ustedes sean asistentes, ya sean por residencia, también van a tener sus primeras equivocaciones. Todos los hemos tenido, muchachos, todos. Nadie puede decir, yo nunca me he equivocado, es un imbécil, es un tarado. O es un mentiroso o nunca ha trabajado. Así de simple. Muchachos, esperemos que estos consejos siempre los tengan en mente, muchachos. Eso va a contribuir mucho a la formación profesional humana y principalmente de ser humano de una persona. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún interrogante y no hay ningún aporte, les agradezco mucho por la atención. Ya estaremos juntándonos, me pondré en comunicación con Samantha y para que socialice la información a la que vamos a llegar. ¿Ok, muchachos? Ok. Justamente me has puesto unas alternativas y también he conversado con los asistentes y ellos también iban a dar las alternativas. Entonces, eso lo conversaremos, si no es mañana, el domingo, Samantha. ¿Ya? Entonces, cualquier cosita estamos en comunicación, Samantha. Buenas noches, muchachos. Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Buenas noches.